Estamos con el licenciado Sergio Aispuro Cárdenas, delegado federal del Instituto Nacional Electoral. Señor delegado, muchas gracias por Fernando, ¿qué tal? Buenos esta días. invitación. Gracias por invitarme. Señor delegado, el país está que arde. ¿Habrá elecciones tranquilas, transparentes en 2015? Yo creo que sí, hemos atravesado momentos muy complicados. Alguna cosa sucede, pero sí una tradición honrosa que me parece que vale la pena conservar tenemos es que nunca ha dejado de celebrarse una elección en este país desde el año de 1917 o 18. Hay que recordar que el 17 se instauró nuestra Constitución y desde entonces no hemos faltado a esta cita, el país, la sociedad, el Estado, cada 3 años. No ha habido un solo caso en que se recuerde que se haya suspendido la elección. Hemos atravesado momentos muy difíciles. Desde luego este es un momento trágico, me parece que a todos nos indigna, me parece que nos dice a la sociedad civil y a las instituciones que tenemos que revisar algo. ¿Qué le hace falta al Estado mexicano para reencauzar la tranquilidad que el país requiere justamente para llegar a unas elecciones en calma el próximo año? Yo creo que diálogo nacional. Me parece que hay lecciones que no hemos acabado de aprender durante, pues yo quiero referir únicamente los últimos 20 años. Quiero decir del 94 al 2004. Por supuesto que antes tenemos otros precedentes de momentos críticos para la vida nacional, el 68, el 71, en fin, Acteal, Aguas Blancas, otros momentos difíciles. Pero me parece que algo ha sucedido y lo diría así, creo que no han hecho los políticos su trabajo. Que mal priorizando sus agendas, han postergado las verdaderas urgencias nacionales y han dejado de negociar cuando creen que no es estratégico. Y la verdad es que la política, la vocación de la política es negociar, acordar, sentarse, platicarse, pactar. Y algo ha sucedido que no hemos revisado a fondo. Hemos avanzado poco en la reestructuración del Estado mexicano. Esa ausencia de compromiso de los políticos, delegado, ¿ha contribuido justamente al desprestigio y al descrédito que tienen hoy por hoy los partidos políticos? Desafortunadamente, a mí me parece, a Pablo Sergio Aispuro, que ha sido deficitario ese comportamiento, ese desempeño, si no, no estaríamos en donde estamos. Nuestro sistema electoral a partir de 1989 comenzó con una tesis central propia de los estados democráticos, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos. Pasar de un régimen de prácticamente un solo partido a uno de muchos partidos con recursos públicos, con financiamiento, con prerrogativas, ¿no? Pero algo pasó en estos 25 años que repuntó el tema de las candidaturas independientes. 12 temas fundamentales, delegado. Usted hablaba sobre las candidaturas independientes. Pareciera que fueron concebidas para no nacer, por las dificultades que implica y que algunos actores ya han expresado de alguna manera su inconformidad, el poder acceder a ser un candidato independiente. A ver, eso es una pregunta bien interesante, Fernando. Parece que fueron concebidas para no nacer. Lo que pasa es que de alguna manera las candidaturas independientes nacen contra natura. O sea, todo el sistema electoral mexicano está diseñado en función del régimen de partidos políticos. México venía de una tradición de partido único prácticamente. Entre el nacimiento del PNR y luego PRN, o sea, Partido Nacional Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y PRI. Hasta el año de 1977 o 1978 tenemos 4 partidos nada más, pero con uno hegemónico. PRI, PAN, PPS y PAN. Y a partir de la reforma constitucional de 1977, que eleva rango constitucional los partidos políticos, después viene una ley, la LOPE, y entonces se multiplica esto. Y entonces, atento a una corriente de pensamiento democrático internacional de los estados democráticos,
adopta el Estado mexicano el régimen del fortalecimiento de los partidos políticos, o un régimen fuerte de partidos políticos que se pusieron al timón del Estado, es decir, que ellos gobernaran el país. Sin duda, la reforma político-electoral, delegado, es un parteaguas en el país. Sin duda. ¿Qué garantía existe dentro del blindaje perdón, que el propio Instituto Nacional Electoral ha hecho para que todos esos virreinatos que surgieron en los estados, usted comentaba hace rato, la intervención de los gobernadores en los estados, el enrarecimiento de los procesos electorales, esto queda superado con la reforma político-electoral y con los esquemas de protección que tiene el propio instituto, delegado? No lo creo. Lo que yo creo es que vamos a encontrar también un ambiente, un clima, un entorno complicado, porque esas son fuerzas reales. Nosotros estamos hablando de una normatividad, estamos obligados a cumplir la norma, un servidor y los 31 delegados, y la parte complicada está justamente en las entidades federativas. Pero no, el trabajo del instituto es organizar elecciones con ciertos niveles y con ciertos rangos de calidad, transparencia, publicidad, objetividad, legalidad, ¿no? Platíquenos, delegado, ¿cómo van los preparativos para la organización y el desarrollo del proceso electoral federal en el Estado, donde los potosinos habrán de elegir a 7 diputados federales? Pues bien, realmente debo decir que el Instituto Nacional Electoral es una instancia del Estado mexicano muy capacitada. Puede ser que esté yo diciendo un lugar común, es un tópico, porque lo digo yo, pues porque lo dice el delegado. ¿Qué más va a decir el delegado del Instituto Nacional Electoral? Que todo está bien, no, pero la verdad es que sí hay un cuerpo muy profesional, verdaderamente muy profesional. La gente que se acerca a la institución y conoce cómo se trabaja, encuentra que hay un cuerpo muy aplicado a su tarea. En el tema de los recursos, delegado, ¿qué mecanismos de control tiene contemplados el Instituto Nacional Electoral para impedir el uso de recursos ilícitos, concretamente para evitar la presencia del crimen organizado? Ese es un tema complicado, ciertamente es un tema complicado, pero yo voy a darles una buena noticia. O sea, sí tenemos previsiones y sí tenemos previsiones inteligentes. Nada es perfecto. La verdad es que, pues qué decir, que contra la norma más sofisticada, alguien se la brinca, ¿no? Alguien le busca y eso lo vemos todos los días, Fernando. Haré una referencia. La ley local y la ley federal, las dos leyes dicen lo mismo. Están prohibidos los actos de promoción política personalizada de los aspirantes a las precandidaturas y a las candidaturas. De demostrarse actos estos de promoción personalizada simulados en medios, se aplicará la consecuencia que es la negativa de registro. Lo dice. Y lo dice claramente, lo dicen las dos disposiciones. Pero lo que vemos es el subterfugio, la simulación, la creatividad, ¿no? Y lo vemos, pero esta es la primera vez que vamos a aplicar esta normatividad y la vamos a aplicar bien. Señor delegado, platíquenos, explíquenos concretamente, para todos los aspirantes a un cargo de elección popular, ¿qué es un acto anticipado de campaña y cuáles son las sanciones que en este momento el instituto tiene a su alcance para hacerlo? Bueno, un acto anticipado de campaña es una actividad de promoción personal orientada o con el propósito de posicionarse políticamente para buscar un espacio en pre-campaña primero y en campaña después de orden político, es decir, orientado a una elección popular. Eso sería un acto anticipado de campaña, en mis palabras. La sanción dice en el artículo 226 del Código Nacional y 363 del Código, están los dos códigos, pues, en el nacional, y la sanción es la negativa de registro. ¿Pudiera darse la circunstancia, en un momento dado de complejidad en el proceso electoral, que el Instituto Nacional pudiera atraer el proceso local? Podría ser, pero no es nuestro deseo, no está en la expectativa, no está en la agenda, yo no lo veo venir. ¿Por qué? Pues, hombre, pues si el Instituto Nacional Electoral nombró al Consejo, quiere decir que le tenemos confianza,
que va a operar conforme la ley lo establece, pero además hay otro principio constitucional. En condiciones un poco accidentadas. Seguramente, seguramente. Pero aún en condiciones así accidentadas, lo que hemos visto, el hecho es que llegar a la conclusión de la necesidad de traer elecciones sería reconocer que algo resultó catastrófico, que no hay capacidad técnica, que la situación política real, la tensión social, en fin, en donde entiendo que se está revisando o lo están planteando los partidos políticos es en Guerrero, pero es una situación diametralmente diferente a la nuestra. Señor delegado, ¿pudieran existir elementos suficientes por parte de la autoridad electoral para que en este proceso, dadas las nuevas reglas de las elecciones que tenemos enfrente, pudiera darse el caso de inhabilitar a algunos de los candidatos por actos anticipados de campaña o por algunas otras violaciones a la ley? Bueno, la figura está en las dos leyes, es inédita, es nueva, y sí, está. Yo lo que he insistido mucho, he ido a medios, he hablado con líderes y con directivos de partidos políticos. Evitemos caer en esta dinámica de adelantados, de calefactos, de gente que está preocupada, no está esperando la voz de arranque de las instituciones o de sus propios partidos para precampañas o campañas. Están promocionándose de diferentes maneras. ¿Cómo percibir en los funcionarios públicos que tienen a su disposición recursos públicos y que a su vez están participando dentro de un proceso electoral como aspirantes a una candidatura? O sea, me refiero a funcionarios públicos del gobierno del Estado, donde el manejo de los recursos para la promoción de su imagen aparentemente es un manejo institucional de difusión a las actividades de gobierno, cuando usted menciona pudiera existir la simulación de estar proyectando una idea diferente entre la sociedad. Tenemos desde 2007 el párrafo octavo del artículo 134 constitucional. Eso fue una incorporación muy importante, muy relevante. Este artículo, esta fracción del artículo 134 dice que ninguna propaganda o publicidad gubernamental puede llevar el nombre del titular del área, del servidor público, el nombre, la voz, la foto, un elemento que lo vincule de manera directa, porque se entiende que está promoviéndose con recursos públicos. Y además, o bien está aprovechando un espacio del que dispone en carácter de su función que no tiene otro que no es funcionario público. Porque al señor Juan Rodríguez, aunque convoque una rueda de prensa, no iría nadie o lo escuchará alguien. Pero a otro que tiene el espacio público, ya le viene en el cargo, sí. Entonces esta parte está ahí, pero no se ha regulado a nivel normativo. Lo que hay es algunas ejecutorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dicen, INE, ahí tienes el artículo, aplícalo, y entonces el INE está como configurando la regulación así, tratando de ser. Pero ya está la prohibición. Ya está la prohibición y nosotros estaremos atentos. Licenciado, le agradecemos mucho la entrevista. ¿Algo que usted desea agregar? No, pues muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes. A los jóvenes que van a cumplir 18 años de aquí al 7 de junio, ya vayan y les va a ir bien porque van a gozar durante 6 meses de una credencial que los va a presentar como adultos. Entonces, eso siempre están queriendo, ¿no? Que se las den antes y que se las den antes. Hoy se las vamos a dar antes. Vaya, si cumples años de aquí al 7 de junio, preséntate con nosotros, haz el trámite y con mucho gusto te daremos tu credencial.